Finalmente salió humo blanco en las negociaciones y, digámoslo, discusiones con respecto a los activos de Anglo American Sur. Anglo American y Codelco llegan a un acuerdo la semana pasada, es celebrado por supuesto, pero es minuto también de analizar los temas y las aristas de este importante acuerdo, quiénes fueron los ganadores y perdedores, que por supuesto es la gran pregunta que se hace uno, y también cuáles son los desafíos y los proyectos a los que ahora Codelco puede dedicarse en un 100%. Para eso vamos a hablar en esta entrevista con el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre Sesco, Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en DFTV. Muchas gracias. Bueno, vamos con el acuerdo. ¿Cuál es tu impresión a grandes rasgos de lo que es este importante y también histórico acuerdo entre las dos partes? Bueno, a mí me parece que se ha alcanzado un acuerdo razonablemente favorable para todas las partes. Y más allá de lo que es la máxima legal de que es mejor un acuerdo que un largo juicio. Claro. Se habla de 5 años del litigio, si es que como un piso. De hecho. Sin otras complicaciones que podrían haber, pero efectivamente los elementos del acuerdo parecen favorecer a todas las partes. ¿Todos ganan? ¿Eso es la conclusión que podríamos tener? Yo creo que sí, yo creo que todos ganan. Aquí había un esfuerzo importante de todas las partes de buscar formas de compensaciones que permitieran ir generando satisfacción en todas las partes y lo que se resigna que sea más o menos balanceado en todos los actores de este tema. Pero yo creo que el balance final es favorable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los intangibles, que es un aspecto importante que no se ha mencionado mucho, pero... Ahondemos un poco en los intangibles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que los intangibles son muy relevantes. En el caso de Anglo, para despejar ese asunto, el conflicto con el Estado era un elemento muy negativo. Al cerrar ese tema, Anglo puede mantener su estatus dentro del país de manera absolutamente tranquila y predecible, y eso es algo muy importante. Porque efectivamente le generó bastante presión. Era inevitable, claro, era inevitable. La naturaleza del tema, los actores involucrados hacían inevitable que Anglo American se viera expuesto a situaciones perjudiciales. Entonces, es un intangible muy relevante. Desde el punto de vista de Codelco, los intangibles son mucho más interesantes. Logra un pacto de accionistas para Anglo Sur que le permite un marco que no existía en la opción. Eso hay que entenderlo así. Si Codelco, imaginemos un mundo ideal para Codelco haber ejercido el 49%, no tenía un pacto accionista y por lo tanto, siendo minoritario en Anglo Sur, no tenía resguardos que hubieran hecho tal vez más difícil una convivencia dentro de la administración de esta empresa. Hubiera sido un tira y afloje constante. Probablemente. Por lo tanto, ese es un intangible muy determinante. Segundo, el fortalecimiento que obtiene en este distrito minero es muy relevante. Este es el distrito minero más grande del mundo. Codelco tiene grandes proyectos de inversión en esta zona y lo que ha conseguido, tanto en términos de las propiedades mineras como en el mayor conocimiento integral de todo este distrito, son activos sumamente trascendentales para Codelco. Solo para mencionar dos de los intangibles más relevantes que obtiene Codelco. Y yo diría, un tercer elemento es una confianza en sus capacidades para actuar en grandes negociaciones internacionales. Eso es muy importante porque cuando comenzó la discusión teníamos a un gigante como era Anglo American y también se daba un poco el escenario de cuánto peso tiene Codelco, porque sabemos que es uno de los grandes productores de cobre, pero es distinto cuando se sientan a la mesa y tienen que discutir con otro grande también. Aquí puede haber una victoria de Codelco en el tema de cuál es el peso que ocupa la empresa a nivel internacional. Yo pienso que sí, pienso que se ha validado su rol como un gran actor internacional. Yo diría que una de las primeras veces que Codelco enfrenta una situación de esta magnitud y ha salido fortalecido. Y la pregunta es la proyección que esto tiene. Y muchos nos planteamos la necesidad de que esto se traduzca en un fortalecimiento de su capacidad de acción internacional
No tanto en lo que Codelco ya tiene, que es una empresa global con grandes redes comerciales, más bien en la acción minera, en donde tal vez ha estado bastante concentrado en Chile, cómo esto puede proyectarla a jugar un rol más activo en negocios internacionales. Juan Carlos, de hecho, hablemos de eso, porque ya despejado esta gran discusión que se dio durante 10 meses por los activos de Anglo American Sur, podríamos decir que comienza una nueva etapa, que es justamente la consolidación internacional que está teniendo Codelco. Antes de que comenzara, desde Codelco se hablaba de esta intención de ir más allá de las fronteras de Chile. Ya se está hablando de Codelco International, de hecho, con la posibilidad de que busque financiamiento a través de aperturas en bolsa, de incorporar nuevos socios, pero finalmente buscar una exploración más allá de nuestro territorio. ¿Qué visión ves tú justamente en este punto, en ya, digamos, como esta etapa de internacionalización más en pleno de la estatal? Hay que partir de la base de que estamos en un periodo extraordinario en la minería mundial. Aquí existen oportunidades enormes que no se habían producido en décadas o siglos, donde la minería es una actividad muy relevante, hay una fuerte demanda y actores con el conocimiento, con el know-how de Codelco, tienen una gran perspectiva de crecimiento. El punto es que Codelco tiene una gran base en Chile y ha sido concebida con una visión muy nacional, muy hacia adentro. Lo que está muy bien, y Codelco está obligada a maximizar todo su desarrollo dentro del territorio nacional. Sin embargo, si hay una oportunidad de la envergadura que la que existe hoy, ¿por qué renunciar a buenas alternativas que surgen en el extranjero? Sobre todo en América Latina, donde muchos países ven la experiencia chilena como muy valiosa y confían en la experiencia chilena, y Codelco es un gran vehículo de esa experiencia. Por lo tanto, si existen esas alternativas, el desafío para Codelco es poder capturarla. Y para ello, esta gran experiencia que ha acumulado es muy útil, y lo que debe hacer ahora es transformarla en una acción concreta de la mano de socios como Mitsui, que está muy a la mano, pero ¿por qué no otros mecanismos que le permitan llegar a estas oportunidades que están surgiendo y donde tiene ventajas respecto de otras compañías internacionales? Hablemos de Mitsui, porque realmente ya es un actor muy relevante en la filosofía que tiene Codelco. ¿Sería un buen socio en este nuevo emprendimiento que se quiere hacer? Bueno, Mitsui tiene grandes condiciones para acompañar a Codelco en varios proyectos. Obviamente que queda definir más específicamente los detalles de cada uno de ellos, ¿no? Pero Mitsui es uno de los grandes conglomerados japoneses, y yo diría a nivel mundial. No solamente en minería, es un conglomerado financiero, industrial, y por lo tanto podría ser un gran socio en algunos emprendimientos. Como te digo, los detalles siempre es importante evaluarlos en cada caso, pero teóricamente sí podría hacerlo. Ahora, Codelco sería relevante que fuera más allá también, ¿no? Que además de ir con un socio pilar, pudiera diversificarse y buscar diferentes caminos para abarcar lo más posible, ¿no? Juan Carlos, por supuesto en esta internacionalización el contexto de la economía mundial suena bastante fuerte. Especialmente te hago esta pregunta por las señales de desaceleración que se han dado en China, pero principalmente por los cambios en los planes de inversión que están haciendo algunas compañías del sector minero internacional, como que, por ejemplo BHP Billiton, que ya anunció un cese en algunos programas de inversión justamente por la proyección de menor demanda china. ¿Esto podría entorpecer el proceso que está, no digamos comenzando, pero que está afianzando en estos minutos Codelco? Mira, yo creo que hay que visualizar esta situación de postergación de inversiones, de desaceleraciones. Hay que tener un diagnóstico bastante afinado. Yo diría que lo que estamos observando es un cambio estructural en la economía mundial, donde los países actualmente desarrollados, Estados Unidos, Europa, están perdiendo peso respecto de las economías emergentes, sobre todo de China. En el caso de China, los números lo que nos están mostrando es el resultado de sus políticas de enfriamiento para controlar cualquier tipo de exceso macroeconómico. Y por lo tanto, yo no asociaría la desaceleración china a una situación similar a una crisis internacional. Una coyuntura de crisis. Yo creo que estamos hablando más bien de un periodo de ajuste, donde la situación está más bien bajo control. El comportamiento de las compañías internacionales que han postergado sus proyectos, yo diría que está más bien asociado al manejo dentro de un superciclo, que es lo que hemos venido observando en los últimos 10 años, con precios muy altos,
pero también con presiones de costos muy altas. Así es. Los costos están presionando de tal manera la realización de proyectos y los costos de operación de las compañías mineras, que me parece que hay decisiones puntuales de las compañías mineras respecto de determinados proyectos en cuanto a esperar su implementación hasta alcanzar un nivel de costos que permita hacerlo más viable o menos riesgoso. Creo que habíamos llegado a un nivel de costos en algunos casos que estaban generando niveles de riesgo que eran o que son muy altos. Y en términos del manejo de las decisiones dentro de un superciclo tan grande, tal vez bajar el pie del acelerador puede resultar en algo más beneficioso desde el punto de vista de las compañías mineras. Finalmente es un proceso normal, hay que verlo así, no como una gran señal de alerta del sector minero. Yo pienso eso, yo pienso que se trata más bien de un proceso de ajuste dentro de una evaluación, una tendencia muy positiva a largo plazo, donde las decisiones responden más bien a una cuestión de timing o táctica, más que a una cuestión estratégica. Por último, Juan Carlos, dentro de este proceso que estábamos hablando de Codelco, ¿ya se han visto algunas líneas más concretas, alguna forma de entrar a buscar financiamiento o más bien se está desarrollando de a poco este proceso por parte de Codelco? Ustedes que lo ven ya como protagonista, por supuesto. Codelco tiene un fluido acceso a los mercados capital, en eso no hay ninguna duda. Ahora, el foco ha estado en el financiamiento de su plan de desarrollo estructural, los proyectos estructurales. Y eso va a seguir siendo así. La nueva etapa yo creo que estamos recién en el comienzo. Y vamos a ver tal vez noticias hacia adelante más que algo que haya ocurrido en los últimos meses. ¿Se podría haber hecho con un conflicto con Anglo? ¿Habría sido factible o muy difícil? Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil porque creo que el acuerdo con Anglo permite generar primero, elimina fuentes de conflicto, fuentes de concentración de recursos, distracciones. Y segundo, este activo es una excelente plataforma para pensar en siguientes objetivos, ¿no? Entonces, un acuerdo bastante importante y positivo finalmente. Te agradecemos mucho este comentario, Juan Carlos, y por supuesto seguiremos analizando no solamente lo que vaya pasando con Codelco, sino con el sector de la minería que siempre nos da noticias muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.